si no ser suficiente fuera solo miedo a aceptarme? A veces la sensación de no ser suficiente no viene de lo que realmente somos, sino de un eco antiguo que aprendió a desconfiar de sí mismo. Ese eco nos susurra que falta algo, que no estamos completos, como si el alma fuese un cuenco agrietado incapaz de sostener lo que es. Pero ¿y si la grieta nunca estuvo ahí, y solo aprendimos a verla porque alguien nos enseñó a mirar con miedo? Es extraño cómo el miedo puede disfrazarse de verdad absoluta. Cómo puede plantarse en el pecho como una raíz silenciosa y hundirse tan hondo que confundimos su peso con nuestra identidad. Pero cuando uno lo observa de cerca, sin huidas, descubre que ese miedo no es más que un reflejo tembloroso, una sombra que parece gigante cuando se proyecta sobre la pared, pero que en realidad cabe en la palma de la mano. Pensar que no somos suficientes tal vez no sea una falta real, sino la dificultad de abrazar lo que somos sin maquillarlo, sin justificarlo. Aceptarse no es un acto de resignación, sino un gesto profundo de valentía, mirarse de cerca, con luz suave, y decirse aquí estoy, aunque tiemble la voz. Nos enseñaron a medirnos con reglas ajenas, a compararnos con sombras. Desde pequeños nos entregaron reglas que nunca pedimos, medidas exactas para vidas que no son exactas. Nos dijeron que era éxito, que era belleza, que era valor, como si la existencia entera cupiera en un manual de instrucciones escrito por manos extrañas. Y sin darnos cuenta, empezamos a encoger nuestras propias formas para caber en moldes que no nos pertenecían. La comparación es una trampa silenciosa, crece en la mirada antes de crecer en el corazón. Cuando uno observa su reflejo pensando en los otros, deja de verse a sí mismo. Se convierte en una silueta en la pared, borrosa, incompleta, siempre midiéndose con sombras que no sienten, que no viven, que no respiran. Y no hay nada más cruel que intentar ser mejor que un fantasma. Pero llega un día en que nos preguntamos, ¿quién inventó esas reglas? ¿Por qué obedecemos mandatos que nunca elegimos? El alma, cuando despierta, empieza a romper esas medidas como quien rompe cadenas oxidadas. Y en esa ruptura, a veces suave, a veces dolorosa, nacemos de nuevo a nuestra propia escala. Carl Rogers decía que la autenticidad nace cuando nos permitimos ser imperfectos. Rollers entendía algo profundo, que la perfección es un muro y la humanidad, en cambio, es un puente. Cuando nos permitimos ser imperfectos, nos volvemos más reales, más cercanos, más verdad. La imperfección abre grietas por donde entra la luz inicial de la autenticidad, esa luz suave que no deslumbra, sino que revela. Permitirnos fallar es una forma de ternura hacia nosotros mismos. Es decirse, soy humano, y esa frase, tan sencilla, tiene el poder de desarmar décadas de exigencias acumuladas. La autenticidad no se construye desde la rigidez, sino desde la aceptación de la propia vulnerabilidad. Ahí, en ese espacio pequeño y humilde, empieza a florecer la verdad. Rollers invitaba a mirar hacia adentro sin miedo, sin máscaras, sin la necesidad de encajar en expectativas imposibles. Su idea no era un consejo académico, era un gesto de amor. Porque al final, la autenticidad no es un destino, sino el camino que aparece cuando dejamos de pretender. No necesitas cumplir expectativas que no elegiste. Qué alivio descubrir que muchas de las cargas que llevamos ni siquiera son nuestras. Algunas expectativas fueron puestas sobre nuestros hombros cuando aún no sabíamos hablar, cuando nuestro único trabajo era existir. Y sin embargo, crecimos con la sensación de que debíamos responder a voces externas que dictaban quién debíamos ser. Pero si uno observa con calma, se da cuenta de que no todas esas expectativas tienen raíces en su corazón. Algunas son como abrigos heredados que no nos quedan, demasiado pesados para seguir caminando con ellos. Quitárselos no es un acto de rebeldía, es un acto de honestidad. No cumplir expectativas ajenas no es fallar. Es elegir. Es reconocer que la vida se vuelve más ligera cuando dejamos de cargar con lo que nunca nos correspondió.
Y en esa ligereza empieza a surgir un sentido auténtico, propio, irrepetible. Cada intento de ser perfecto es una lucha contra tu propia esencia. La perfección es un espejismo que siempre se mueve unos pasos más adelante. Por más que corras, nunca llegas. Cada vez que intentamos alcanzarla, nos alejamos de lo que realmente somos, como si nuestra esencia fuese una voz que dejamos atrás en la carrera. Y al final, esa lucha deja moretones en el alma. Ser perfecto es un ideal que nos hace olvidar nuestra textura humana, lo quebradizo, lo frágil, lo hermoso precisamente porque no es uniforme. Intentar pulir cada parte de nosotros para que brille es también borrar la historia que llevan esas rugosidades. ¿Cómo vamos a conocernos si eliminamos nuestras huellas? Vivimos en un mundo que premia la apariencia impecable, pero la esencia nunca se encuentra en lo impecable. Se encuentra en lo sincero. Y ser sincero implica aceptar que somos un conjunto de luces y sombras. La armonía no nace de eliminar las sombras, sino de integrarlas. Respira, obsérvate sin juicios. La respiración es una puerta. Cuando inhalas profundo, regresas al cuerpo, a ese territorio que olvidamos cuando vivimos demasiado en la mente. Es un gesto simple, casi invisible, pero capaz de detener una tormenta interior. Respirar es recordarse vivo. Observarse sin juicios es más difícil que mirar hacia afuera. Es como entrar en una habitación oscura sin encender la luz, solo permitiendo que los ojos se acostumbren. Al principio no ves nada, pero con paciencia empiezas a distinguir formas, colores tenues, contornos que antes pasaban desapercibidos. Ese acto de observarse sin condena abre una grieta en el automatismo del rechazo. Allí empieza la verdadera transformación, no desde la exigencia, sino desde la comprensión. Uno empieza a hablarse con una voz más suave, casi como quien reconcilia a un viejo amigo. Mira tus defectos, tus temores, tus dudas. Mirar los defectos no significa buscarlos para juzgarlos, sino para reconocerlos como parte del mapa interior. Cada temor es una brújula que apunta hacia algo que necesitamos entender. Cada duda es un puente hacia un conocimiento más profundo de nosotros mismos. Negarlos solo los hace crecer en silencio. Cuando observamos nuestras sombras, descubrimos que no son monstruos, sino partes heridas esperando atención. Los defectos, si se miran de cerca, hablan de necesidades no escuchadas, de historias que no terminamos de sanar. En cada una hay un mensaje escondido. No hay crecimiento sin esta mirada honesta. Quien no reconoce sus defectos se convierte en prisionero de ellos. Quien los mira de frente, sin huir, comienza a recuperar su libertad interior. No es un camino cómodo, pero sí liberador. Todos son parte de tu humanidad. La humanidad no es un ideal perfecto, es una mezcla. Somos contradicciones con piernas, dudas con voz, heridas que siguen caminando. Pensar que debemos eliminar todo lo que no nos gusta es negarnos a nosotros mismos. No hay ser humano sin fracturas. Cada temor, cada torpeza, cada error acumulado es un fragmento que completa el mosaico de lo que somos. Cuando los rechazamos, nos fragmentamos aún más. Pero cuando los aceptamos como parte de nuestra historia, las piezas empiezan a encajar de manera más suave. La humanidad es un territorio amplio que puede sostenerlo todo, lo luminoso, lo oscuro, lo incierto. Y cuanto más la reconocemos en nosotros, más capaces somos de verla en los demás. La empatía nace de esta comprensión, saber que la imperfección es nuestro punto común. Aceptar lo que eres no es conformismo, es libertad. Aceptar no es rendirse. Es soltar la resistencia interna que nos mantiene tensos, rígidos, agotados. Cuando aceptamos lo que somos, no estamos diciendo esto es suficiente para siempre, sino este es mi punto de partida, y lo respeto. La transformación no nace del rechazo, sino de la aceptación profunda. La libertad interior no aparece cuando alcanzamos un ideal perfecto,
sino cuando nos liberamos de la obligación de alcanzarlo. Aceptarse es quitarse un peso del alma, es dejar de luchar contra un enemigo que nunca existió. Es volver a respirar sin miedo. Es hermoso descubrir que la aceptación abre caminos que antes parecían bloqueados. Porque solo cuando uno deja de pelear consigo mismo puede empezar a caminar hacia adelante sin arrastrar cadenas invisibles. Cuando dejas de pelear contigo mismo, algo dentro se suaviza. Hay una suavidad interior que solo aparece cuando soltamos la guerra interna. Es como si un nudo antiguo empezara a deshacerse solo, sin esfuerzo, como si el alma respirara por primera vez después de años de sostener el aire. Esa suavidad es una señal de paz. Dejar de pelear con uno mismo no significa ignorar las dificultades, sino elegir un trato más amable. Es comprender que no somos nuestro enemigo. Que dentro de nosotros también hay un niño que solo quiere sentirse en casa, seguro, aceptado. Y cuando lo tratamos con ternura, algo cambia. Esa suavidad interior es el preludio de una nueva forma de vivir. Las decisiones se vuelven más claras, el cuerpo menos tenso, la mente más abierta. Es como si el mundo, de pronto, dejara de empujar y empezara a acompañar. El valor no está en ser suficiente para otros, sino en ser suficiente para ti. Durante años creemos que el valor está afuera, en la aprobación, en el reconocimiento, en la mirada ajena. Pero llega un momento, a veces tras una pequeña revelación, a veces tras un gran dolor, en que comprendemos que todo eso es prestado. Que el verdadero valor nace dentro. Ser suficiente para uno mismo es un acto revolucionario. Significa elegir tu propio criterio por encima de los aplausos o los silencios de otros. Significa mirarte al espejo y sentir que no necesitas demostrar nada para ser digno. Es una libertad que nadie puede otorgarte porque nace desde lo más íntimo. Cuando descubres esto, la vida cambia. Ya no corres detrás de expectativas fugaces, caminas con un ritmo propio. Y ese ritmo, aunque a veces lento, es honesto. La suficiencia interna no es un logro, es un hogar. Comienza contigo hoy. La aceptación de uno mismo es el primer acto de coraje. Carl Rogers. Hay decisiones que no necesitan fanfarria, solo un pequeño sí. Comenzar contigo hoy es ese sí. Es un gesto silencioso pero poderoso, elegirte. No mañana, no cuando todo esté en orden, sino ahora, con lo que eres, con lo que tienes, con lo que temes y lo que sueñas. El coraje del que hablaba Rogers no es el brío del guerrero, sino la suavidad del que se mira con honestidad. Aceptarse requiere más valentía que conquistar el mundo, porque enfrentarse a uno mismo es un viaje sin máscaras. Es atreverse a habitar el propio nombre. Hoy puede ser el día en que empieces a caminar distinto. No más desde la exigencia, sino desde la dignidad. No más desde el miedo, sino desde la verdad. La aceptación no te cambia de inmediato, pero te abre la puerta por donde empiezan todos los caminos. Si este mensaje resonó contigo, te invito a quedarte un poco más en este espacio donde exploramos el alma con calma y palabras sinceras. Me encantará leerte en los comentarios, saber qué parte tocó tu historia o qué te movió por dentro. Y si quieres acompañarme en más reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí siempre habrá un rincón para ti, para tu voz y para tu camino.